Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 21 del profeta Isaías, los primeros 10 versículos para nuestro tiempo devocional que hemos titulado La noche que no es bienvenida. La noche que no es bienvenida. Vamos a hacer la lectura de nuestra porción para nuestro tiempo devocional. Recuerden que estamos leyendo en la nueva traducción viviente para nuestro tiempo devocional. Dice la palabra de Dios, capítulo 21 del profeta Isaías, versículos 1 al 10. Este es el mensaje que recibí acerca de Babilonia, el desierto junto al mar. Desde el desierto se acerca el desastre y te caerá encima como un remolino que entra arrasando desde el Negev. Veo una visión aterradora. Veo al traidor traicionado, al destructor destruyendo. Adelante, elamitas y medos, ataquen y asedien. Yo pondré fin a todos los gemidos que provocó Babilonia. El estómago me duele y me arde de dolor. Me dominan algunas punzadas de angustia como las de una mujer en parto. Me desmayo cuando oigo lo que Dios se propone hacer. Tengo demasiado miedo para mirar. La cabeza me da vueltas y se me acelera el corazón. Anhelaba que llegara la noche, pero ahora la oscuridad me da terror. Miren, están preparando un gran banquete. Están extendiendo alfombras para que la gente se siente. Todos comen y beben. Pero rápido, tomen los escudos y prepárense para la batalla. Los están atacando. Mientras tanto, el Señor me dijo, pon un centinela sobre la muralla de la ciudad, que advierta a gritos lo que ve. Debe estar atento por carros de guerra tirados por un par de caballos y jinetes sobre burros y camellos, que el centinela esté bien alerta. Luego el centinela gritó, día tras día, me he mantenido de pie sobre la torre de vigilancia, mi Señor. Noche tras noche he permanecido en mi puesto, y ahora por fin miré. Ahí viene un hombre en un carro de guerra, con un par de caballos. Entonces el centinela dijo, ha caído Babilonia, ha caído. Todos los ídolos de Babilonia yacen en el suelo, hechos pedazos. Pueblo mío, trillado y aventado, te he transmitido todo lo que el Señor de los ejércitos celestiales dijo, todo lo que me ha dicho el Dios de Israel. La noche que no es bienvenida. Este capítulo contiene 3 cortas profecías contra el desierto del mar, o sea, Babilonia, cuyos territorios lindaban con el Golfo Pérsico y con el desierto de Arabia. Duma, o un oasis al noroeste de Arabia que se identifica con Seir o Edom en esta profecía, y sobre Arabia misma, país de caminantes o nómadas, siendo Cedar uno de sus oasis más importantes. El profeta actúa como este atalaya, este hombre encargado en una torre de vigilar una cierta sección de las fronteras para dar la voz de alerta. El profeta actúa como este vigilante y contempla con asombro y dolor los terribles sucesos asociados con el surgir del imperio medo-persa y la caída de Babilonia. Su grito, cayó Babilonia, en el versículo 9, halla eco en relación con la Babilonia espiritual en Apocalipsis 14 y la caída que sugiere también en el capítulo 18. Hay dos poblaciones. Seir, en vista de las grandes y destructoras invasiones que presentía, pregunta ansiosa, guarda, ¿de qué noche? Y el atalaya Isaías vislumbra un amanecer lejano, precedido por una noche de dolor. Vemos, la mañana viene,
y también la noche. Babilonia era un país abundantemente regado. La destrucción de Babilonia, tan a menudo profetizada por Isaías, es un tipo de la destrucción del gran enemigo de la iglesia neotestamentaria anunciada por el Apocalipsis. Para los pobres cautivos oprimidos sería bien recibida la noticia. Para los opresores orgullosos sería penosa. Que esto refrene el júbilo y los placeres sensuales, porque no sabemos en qué tristezas puede acabar la alegría. Aquí está la alarma dada a Babilonia cuando fue forzada por Sirio. Un asno y un camello parecen ser los símbolos de los medos y los persas. Los ídolos de Babilonia estarán tan lejos de protegerla que serán rotos y derribados. Los creyentes verdaderos son el trigo de la harina de Dios. Los hipócritas no son sino la paja y la cizaña, que aunque ahora está mezclado el trigo, pero de las cuales será separado. El trigo de la harina de Dios debe esperar ser molido por aflicciones y persecuciones. El Israel antiguo de Dios fue afligido. Aún entonces Dios reconoce que sigue siendo suyo. En todos los sucesos acerca de la iglesia pasada, presente y por venir, debemos mirar a Dios, que tiene el poder de hacer cualquier cosa por su iglesia y gracia para hacer todo lo que es necesario o se necesita para ella. Así que tenemos un pequeño resumen en estas líneas. La noche no es bienvenida, pero Jehová reinará sobre las naciones. Isaías es un experto de pasar de una situación histórica a una escatológica, es decir, aquellas que aún han de suceder. Esta porción es un buen ejemplo de esta situación. El día de ayer veíamos todavía el mensaje que tenía sobre Egipto y Etiopía, y ahora vemos de nuevo un mensaje sobre Babilonia. No hay otro digno de nuestra confianza. Fue nuestro resumen el día de ayer. Y ahora vemos que contra Babilonia se cierne esta profecía. Cuando llegamos al versículo 9, encontramos la identidad de esta nación, Babilonia. Era una provincia del imperio asirio del cual siempre se trataba de liberar Israel. El rey babilonio más problemático era Merodach Baladán. Se había aliado con Elam, Media y Judá para romper el poderío asirio del Medio Oriente. Las tropas se describen aquí, y en esta profecía Babilonia, al igual que el próximo capítulo, el capítulo 22, tiene una vigorosa cualidad visionaria y un título simbólico. El tema aparece en el versículo 9, como hemos dicho. Y ahora, por fin miré, ahora viene un hombre en un carro de guerra con un par de caballos. Entonces el centinela dijo: ha caído Babilonia, ha caído. Todos los ídolos de Babilonia yacen en el suelo, hechos pedazos. Se pinta este cuadro bastante vívido y dislocado de un ataque de los persas y de los medos, que sorprenderá a los defensores de Babilonia, descuidados y sin provisiones, tal como lo registra Daniel capítulo 5. Pero lo más sorprendente de todo es la parte que le tocó representar a Isaías en la visión. Su gran agitación de los versículos 3 y 4 es parecida a la que describe Jeremías en el capítulo 9, del versículo 19 al 26, a pesar de que la caída de esa persecutoria ciudad esté en un lugar bastante oscuro o adentrado en la noche. Estas reacciones opuestas incidentalmente arrojan luz sobre lo escrito en los últimos capítulos, en el sentido de que revelan el verdadero sentimiento de uno en quien, como a todos los exiliados de Babilonia, se les hacía
tanto prisión como hogar. Si en verdad Isaías habría de hablarles al corazón de una generación posterior, como si él mismo fuera parte de ellos, este profundo envolvimiento es claramente un prerequisito. Es el lado interior de su profecía. Observemos también su doble estado consciente. Una cierta medida se mantiene al margen de su papel de centinela y debe informar solamente lo que ve y oye. Se pone mucho énfasis en esta objetividad. En realidad, es lo que debía hacer el profeta. El profeta, justo cuando vigila, parece que su vigilia es interminable. Ve lo que observa, lo que se le ha dicho que observe. Y ve también el final de las cosas. Tal vez esto también pueda hacernos sentir un poco de tristeza por las cosas que han de venir. Y porque mucha gente verá estas señales, escuchará estas advertencias y las dejarán pasar de largo. Isaías dijo que esta profecía era sobre el desierto del mar, que era sobre lo que vendría sobre esta nación. El profeta vinculó estas profecías con las naciones que rodeaban a Judá y a Israel: Babilonia, Filistea, Moab, Damasco y Egipto. Esta sección comienza de una manera diferente, pero al avanzar la lectura nos damos cuenta de que la predicción del versículo 9 anuncia la caída de la gran ciudad. Cayó Babilonia, lo cual Isaías nos dice claramente en el encabezado. En vez de eso, ocultó en un lenguaje vago y enigmático no solo el tema de su visión, sino mucho de lo revelado. Por medio de estas descripciones e introducciones poco comunes, Isaías unificó esta profecía con las tres que siguen. Aunque las profecías son difíciles de entender y el hebreo en el que se expresan también son complicadas, en el lenguaje original de estas secciones hay una gran belleza y maestría. Es lamentable que resulte imposible traducir a otro idioma muchos de estos atributos y por lo tanto los lectores que tienen habla hispana se ven privados de apreciar sus significados precisos. Dado el carácter de esta sección de la profecía, no todos los comentaristas concuerdan en cuanto a su interpretación. La profecía es por sí difícil, pero cada lector debe comprender qué tan ciertamente como Dios mismo le dio a Isaías estas palabras, también dio los pasajes más fáciles. El profeta deja eso en claro en esta profecía, como ya lo ha hecho y continuará haciéndolo a través de todas sus predicciones. Por estas son ni más ni menos las palabras de Dios. También en ellas nosotros podemos encontrar consuelo e instrucción. Así que tengamos estas cosas muy en cuenta. Tengamos estos asuntos muy en nuestra mente. Si nosotros hemos llegado a leer esta profecía, debemos tenerlas en su propio peso. Isaías usa el encabezado desierto del mar. Isaías indica que estas cuatro profecías están unidas y nos alienta a mirar con cuidado a sus aspectos específicos con el entendimiento de que habrá alguna ambigüedad. Cuando dejamos de ver los detalles para centrarnos en el cuadro total como una profecía y no como una realidad histórica o narrativa, el mensaje de Isaías se nos hace claro. En su profecía, Isaías dibuja el cuadro de la historia de su pueblo. El profeta no solo
vio el pasado, también vio el futuro. Evidentemente, él sabía que en el pasado Dios ya había liberado a su pueblo de Egipto, pero también vio la destrucción de Jerusalén a manos de los babilonios y la posterior caída de la ciudad antes de que esos hechos ocurrieran. A menudo el inspirado pincel de Isaías nos pinta más de un evento dentro de un mismo cuadro. Uno de los temas de Isaías es la gloria venidera de la redención y la liberación. Las escenas que nos dibujó describen la actividad de Dios en la historia de la humanidad, cuando salvó y libertó a su pueblo de todos sus enemigos. Él los habría defendido de Egipto y los iba a regresar a Jerusalén tras el cautiverio de Babilonia. Pero Isaías nos da la imagen de otra redención aún mayor. Dios liberó a su pueblo de la esclavitud, del pecado, de la tiranía de Satanás y del mal, y de la opresión de la muerte y del infierno. La liberación en la historia de Judá fue señal para el profeta de la redención aún mayor y más importante, la salvación en Cristo Jesús. Isaías describió el rescate de Jerusalén de los ejércitos asirios, la caída de Asiria, la destrucción de Jerusalén por los babilonios, la caída de Babilonia a manos de los persas, el regreso de los judíos para reconstruir Jerusalén, la llegada del Mesías a Jerusalén y su obra, y el glorioso triunfo de Jerusalén como iglesia futura de Dios. No todo está en este capítulo, pero ciertas partes sí lo están. Apartémonos un poco de este inmenso lienzo y hallemos consuelo en la gran obra de Jehová de los ejércitos, que cuida a su pueblo a través de toda la historia del mundo. Cuando así lo hagamos, encontraremos aliento para seguir adelante, sabiendo que el Todopoderoso se encarga del futuro tan acertadamente como lo hizo en el pasado. Cuando Isaías nos dice que esta es una imagen del desierto del mar, nos introduce a su cuadro profético. Debemos preguntarnos, ¿cómo es que Babilonia es el desierto del mar? La respuesta más lógica es que esta ciudad estaba asentada sobre un desierto o sobre una llanura seca regada por el gran río Éufrates que le suministraba el agua a los canales de irrigación que eran tan necesarios en el árido clima de la región. En cierto sentido, debió parecer que Babilonia flotaba sobre el río y sus canales cual si fuese un barco en el mar. Dios iba a enviar a un invasor para llevar juicio sobre Babilonia, al cual Isaías describió como una tormenta procedente del sur. Los residentes de Jerusalén en la época del profeta comprendían lo que esa tempestad podía significar. Esas tempestades provenían del sur del desierto con una fuerza devastadora. Incluso en los tiempos modernos, esos vendavales pueden ser muy destructivos. El juicio que se cernía sobre la gran ciudad procedería de una fuente inesperada y traería desolación y caos. Aunque aquí la visión del profeta resulta difícil y perturbadora, Isaías vio a Ciro conduciendo los ejércitos medos y persas contra la ciudad de Babilonia. Su llegada al lugar acompañado de los ejércitos significaba el fin de la ciudad. Bajo el rey Nabucodonosor, Babilonia había ascendido al poder y había dominado esa parte del mundo. Sus hombres habían destruido Jerusalén en el año 587 a.C. y habían llevado al pueblo de Dios al cautiverio. La ciudad santa fue quemada y el templo fue despojado de sus vasos que fueron llevados a Babilonia, mientras que la población fue deportada o asesinada.
Babilonia le infligió grandes sufrimientos al pueblo de Dios e hizo que gimiera en gran manera junto con las otras naciones conquistadas por ella. El hijo de Amós vivió antes de que todo eso ocurriera y sin embargo lo predijo. Ahora Isaías previó la destrucción de la misma Babilonia a quien Dios había usado para castigar a sus hijos, aunque el plan de salvación divino no había sido llevado a cabo por completo. Como enemigo del pueblo de Dios, Babilonia tendría que dejar libre el camino para que Dios pudiera continuar con su plan. Las Escrituras presentan a Babilonia como el archienemigo del pueblo de Dios, incluso mucho después de haber desaparecido de la historia. Esta sirvió como símbolo de los adversarios de Dios y de su pueblo. El libro de Apocalipsis describe el juicio que vendrá sobre los oponentes de Dios al final de los tiempos y los compara con ella. La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Apocalipsis 16, 19. Y si Isaías se adentró hasta tal punto en el futuro y vio lo mismo que vio Juan, entonces podemos entender su reacción. El profeta contempló el fin del mundo y vio la destrucción de todos los adversarios de Dios, así como la destrucción del antiguo imperio babilónico. Juan estaba enormemente asombrado, mientras que la visión le causó a Isaías malestar físico y emocional. Literalmente, el profeta se dobló de dolor por causa de lo que vio. En el año 539 a.C., Ciro conquistó la antigua ciudad de Babilonia, cuyo fin describió Isaías en esta visión con precisión absoluta. El río Éufrates corría a través de la ciudad que estaba fortificada con gruesas murallas, pero un historiador de la antigüedad escribió que los persas, bajo las órdenes de Ciro, desviaron el curso del río y entraron en la ciudad caminando sobre su viejo cauce, mientras los babilonios festejaban confiados tras la seguridad de sus gruesos muros. El versículo 5 nos da una versión de esos acontecimientos. Los babilonios pusieron mesas, comieron y bebieron. Sus capitanes debían haber estado preparándose para la batalla, pero no fue así. El fin vino súbita e inesperadamente, lo cual también provocó espanto en Isaías. Con este nuevo episodio de la visión, Isaías puso el énfasis en las palabras que justamente acababa de escribir. Notemos que Dios le ordenó que actuara, y eso fue lo que el profeta hizo, porque el Dios soberano de las naciones lo había mandado. Por tanto, Isaías puso un centinela que observara el desierto. Este vigía iba a ver un ejército en marcha y jinetes montando asnos y camellos. Pero esto es solo parte de la visión, la escena de apertura. Una vez que eso sucediera, el centinela debía redoblar la vigilancia y mirar más atentamente. El informe del centinela indicaba que había estado en su puesto por mucho tiempo después de contemplar el paso del ejército en marcha. ¿A dónde iba? ¿Cuál era su objetivo? Día tras día el guarda escrutaba el horizonte y esperaba hasta que por fin alguien llegó con las noticias que le habían dicho que iban a venir. El ejército había marchado contra Babilonia y la había conquistado. Al fin comprendió la razón de tan inmensa fuerza armada. El anuncio era simple: cayó Babilonia. Juan y Apocalipsis lo registran, hacen el mismo anuncio. Ahora el pueblo de Dios iba a ser liberado de la esclavitud y se le permitiría regresar a Jerusalén. La única razón por la que Dios iba a hacer regresar a su pueblo del cautiverio era para completar su plan de salvación. La Virgen debería dar a luz a un niño, a Emmanuel. Miqueas les dijo a los que esperaban al Mesías que lo buscaran en Belén. Babilonia debía ser derrotada para marcar el comienzo del cumplimiento de esas promesas. Isaías indicó que no habría ninguna duda acerca de estos eventos, porque el Señor Todopoderoso le dio esta
visión. Era una certeza lo que habría de venir, era una certeza de lo que habría de suceder porque el Señor mismo lo había anunciado. Esta sección profética nos debe llevar a pensar sobre esta situación. El poderoso Babilonia, la poderosa Babilonia cae. Pero este título que hemos tenido esta mañana es La noche que no es bienvenida. Los hijos desobedientes viven en temor del castigo, porque ya saben que han violado las instrucciones de los padres. Así sucede con la nación de Babilonia. Isaías nos presenta el juicio venidero como una anochecer que se acerca, pero que trae terror, porque presenta señales del juicio que se aproxima. Un torbellino, un ladrón que roba, el traidor traiciona, los dolores de parto progresan. Y toda esta situación se empieza a observar. Esta noche no es deseada porque falta preparación que hay que hacer antes del juicio. Debemos percibir las señales de peligro. Debemos anunciar la llegada del peligro. Esta noche no es bienvenida porque promete la destrucción después del torbellino. Babilonia y sus ídolos están en el suelo. El pueblo está trillado como consecuencia del juicio. Se nota la tristeza de Dios al ver las consecuencias de la destrucción. Dios se conmueve de nuestra rebeldía, sabiendo que vamos a tener que sufrir las consecuencias. Finalmente, todo esto es doloroso. Los centinelas aparecen a menudo en las visiones proféticas de destrucción. Son los primeros en ver el problema que se acerca. El profeta Habacuc fue un centinela. Quizá la visión de los jinetes de dos en dos represente el ataque de los medos y persas en el año 539, pero el final es el mismo. Babilonia no solamente era una gran ciudad poderosa, sino también estaba llena de pecados horribles, idolatría, brujería, prostitución en el templo. Babilonia era y sigue siendo un símbolo de todo lo que se opone a Dios. A pesar de toda su gloria y todo su poder, Babilonia sería destruida junto con todos sus ídolos. No prestarían ayuda en tiempos de problema. Israel también sufriría el mismo proceso que Babilonia. Se desecharía a la gente indigna, pecadora y rebelde, pero Dios mantendría el grano bueno para volver a poblar Israel. Seamos nosotros también el trigo limpio, la nación santa que Dios espera. Busquemos en todo tiempo el rostro de Dios y llevemos a otros a este conocimiento. Apoyemos a otros en tiempos de necesidad, porque también al tiempo nosotros podríamos ser socorridos en tiempo de necesidad. Oremos. Bendito Padre, poderoso Señor, gracias te damos por este día que nos permite, Señor, despertar, ver tu provisión, tu amor, tu cuidado, Santo Padre, en nosotros. Te pedimos hoy en este día, Señor, que nos permitas seguirnos preparando, Señor, para ese día en que estaremos delante de ti, Señor, no con horror por juicio, sino por alegría, gozo y contentamiento por estar delante de aquel que nos dio de sus abundantes bendiciones y que nos dio vida eterna por medio de su Hijo Jesucristo. Padre bendito, Señor, ponemos en tus manos nuestras vidas, ponemos en tus manos nuestras decisiones, nuestras necesidades, nuestros anhelos, nuestras peleas, nuestras luchas, los conflictos, Señor, para que tú nos ayudes, Señor, a salir de ellos y a observar también en ellos, Señor, que un día finalmente todo ello desaparecerá porque estaremos delante de ti. Padre bendito, gracias
por tu hermoso mensaje, Señor, de salvación, y sobre todo porque lo ejecutaste en la persona de Cristo, y hoy podemos clamar, Abba Padre. Gracias de todas estas bendiciones, Señor. Todo lo ponemos en tus manos, lo rogamos y pedimos en el bendito nombre de Cristo, Señor, Jesús, Salvador nuestro. Gracias, Padre. De todo ello, amén, amén y amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.